Bueno, y estamos en New York, vamos a una conexión con New York y está inquieto nuestro siguiente invitado que hace bastante tiempo está que no, bueno, que quiere hablar, está, no se pone quieto ahí, donde sea que se encuentre en sus nuevos aposentos, nuevas oficinas. Tiene Cassián Peña en New York y él sigue navegando, dice, navegando las mega tendencias del África, navegando acerca de las nuevas mega tendencias del África, o sea, las fuerzas que están modelando el futuro. Vamos a ver de qué se trata. Buen día, querido Cassián Peña, adelante, te escuchamos, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de estar acá como siempre. Un lunes lindo, no sé cómo está para ustedes, pero acá tenemos una linda temperatura y bueno. Acá estupendo. también tenemos una hermosa temperatura, un sol radiante. It's a ravishing day, ¿verdad? Se suele decir también. It's a crispy day, dicen los estadounidenses. Pero, en fin, bueno, esto me llama la atención, el tema que has elegido hoy rápidamente, Cassián Peña, navegando sobre las mega tendencias del África. ¿Cómo ves este continente negro llamado África sobre las fuerzas que están modelando lo que podría ser su futuro inmediato? A ver, ¿cómo vos estás visualizando África en el sentido de la tecnología, de todo lo que eso también, así como América, como Europa, Claro, sí. como Asia? Bueno, África también es parte del mundo y necesitamos tener una visión concreta y actualizada de África a través de las nuevas tecnologías, valga la redundancia. Decime, ¿cuál es tu visión de África? Bueno, Bruno, yo creo que África es un continente muy interesante. Yo creo que con Latinoamérica, con Sudamérica como continente, es el único continente que ofrece más o las mismas oportunidades, ¿no? Si miramos en temas de población, tienen una población de 1.5 mil millones de habitantes, ¿no? Que es increíble por todo el continente. Si comparamos a, por ejemplo, el Medio Oriente, solo tiene 300 millones. Entonces, una gran diferencia. África es un país que también tiene una tasa de natalidad que sube cada día, cada semana, cada mes, cada año. Están haciendo muchos niños y eso también le da la oportunidad a crecer más, ¿no? Tiene una fuerza laboral que es estupenda y siempre está creciendo. Yo cuando estaba hablando con la ONU, como sabes que a veces actúo como delegado, ellos hablan sobre África más que cada otro continente, ¿no? Y se enfocan en una cosa, y esa es la natalidad, como ya te comenté. Y ellos creen que en el año 2050, que ya es ahora muy pronto, en 25 años más o menos, 26, creen que la población de África va a duplicarse. Entonces, aproximadamente 3.000 millones o 2.5 ahí alrededor. Entonces, eso sería un salto gigantesco y eso haría también que África, como al momento también, es el continente con el mayor crecimiento de población. Y eso va a afectar todo, Bruno. Yo creo que es sumamente importante también para Latinoamérica, para Norteamérica, claramente también para Europa, entender cómo su economía va a afectar a nosotros, ¿no? Porque sabemos, si en África no va a haber nuevas oportunidades laborales donde la gente joven puede trabajar, eso va a crear una ola de inmigración increíble hacia Europa, hacia Norteamérica y quizás también Latinoamérica. Entonces, hoy te voy a hablar sobre eso, Bruno. También te voy a hablar sobre una cosa muy interesante que me comentaron. Yo hablé con un amigo mío que se enfoca en el capital de riesgo y el financiamiento de estos proyectos en África. Y él me dio algunos comentarios sobre la innovación que es increíble que está pasando en el continente. Bueno, muy interesante, partiendo de la base que el mundo entero está teniendo 8.000 millones de personas, el globo, el orbe, la Tierra, tiene
8.000 millones de ciudadanos hoy, según las últimas contabilizaciones, digamos, numéricas. Bueno, pero África tiene hoy, como bien dijo Gasián Peña, 1,5 millones de habitantes, todo el continente negro, el continente africano, Medio Oriente, 300 millones, más o menos la población de Estados Unidos, 330, 340 Estados Unidos, o sea, prácticamente toda la población de Estados Unidos está inserta en Medio Oriente. Y hay Exacto. que empezar a sumar la cantidad poblacional que eso significa. Y en el 2050, decías, en 25 años más, África va a tener 2.5 millones de personas, 2.500 millones de habitantes. Es Así increíble, ¿no? Es mucho, es mucho. Bueno, sí. ¿Y cuáles son aquellos países más importantes? Yo sé que Sudáfrica, la parte sur del África, tiene mucha fuerza, la parte norte del África también. Hay países muy ricos en producción minera, en diamantes, en ese tipo de cosas, porque hay muchas minas ahí de diamantes, de oro también en el África. No sé si el turismo también atrae mucho el turismo. Yo sé que para ir a conocer los famosos elefantes o jirafas o todo ese tipo de cosas, uno tiene que ir al África, ¿verdad? O los tigres de Bengala y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso en la India también hay, pero ¿cómo está toda esa parte, querido Gasián, respecto a esto que vos rotulaste, navegando las megatendencias del África? Y aquí entra la tecnología, las fuerzas que están modelando el futuro para ese feedback del que estás hablando y de la cantidad de población que en 25 años va a tener ese continente, partiendo de esos 2.500 millones, ¿cómo es? 2.500 millones de personas que va a tener África, 2.5 millones de personas. Adelante. Bueno, vemos que muchos de esos jóvenes, que hay muchos al momento en África, yo creo que el 40% de la población en el continente de África tiene una edad menor de 25 años. Eso es lo que leí y creo que es increíble. Y al momento todos estos jóvenes, toda la gente se enfocan en una cosa, y que son los servicios digitales, ¿no? Que vemos en Silicon Valley, que vemos en países también como la India, ¿no? Y yo siempre recomendé a la gente en Paraguay que también se enfoquen en la misma cosa, servicios digitales. ¿Por qué? Yo siempre digo, un bien que uno puede ver físicamente es mucho más difícil escalear comparado a servicios digitales. La razón por qué es, imagina ahora si creas un programa de cloud, ¿no? Como hoy en día, ¿no? Sí. Lo puedes, si tú quieres vender a una cantidad infinita de personas, ¿no? Digamos, a todo el mundo. Pero si es un bien como crear bananas y vender bananas, ahí siempre hay un límite y ahí dura mucho más escalear, ¿no? Entonces, yo creo muy bien que se enfocan en los servicios digitales. Y eso también está creando una nueva tendencia. ¿Qué es esa nueva tendencia? Los jóvenes ahora son parte del movimiento a la urbanización. Ahora se van a estas grandes mega ciudades, que al momento hay 3 en la África. ¿Cuáles son? Mira, si quieres se puede mirar. Uno, yo sé que es Lagos. El otro, Laos, creo que es. Laos, exacto. El otro está en Congo. En el Congo, sí. Y la otra, eso la tenéis que ver. Pero una mega ciudad es clasificada como una ciudad con una población más alta de 10 millones, ¿no? ¿Cuál es esa ciudad? ¿Cuál es? Esas 3. A ver, ¿cuáles son? Laos, dijiste, Laos, pero Laos creo que es también un territorio. También se llama Laos, me parece. Pero bueno, y después dijiste, en el Congo dijiste.
Sí, en el Sí, si Congo. ustedes ahora miran, por ejemplo, en internet, pueden poner cuáles son las megas ciudades en África y te van a venir tres. ¿Y la Y tercera cuál es? La tercera es la que está en el sur, seguramente. A ver, en el continente africano cuenta con tres enormes ciudades o puntos geográficos muy poblados. El caso de Laos o Lagos, dice acá, es en Nigeria. En Nigeria. Lagos se llama la ciudad, entonces, donde se calcula que viven 18 millones de habitantes, Lagos. En Egipto está el Cairo, que tiene más o menos esa cantidad, 15 millones, yo creo que un poco más, y el binomio de Kinshasa, Brazzaville en República Democrática del Congo y República del Congo, esa unidad de ciudades, esa puja de ciudades que son vecinas, arriban a una población de 12 millones de personas. O sea que hay tres grandes grupos habitacionales o de mucha población. Reiteramos, Lagos en Nigeria, que tiene 18 millones de habitantes, el Cairo en Egipto con 15 millones y Kinshasa, Brazzaville en República Democrática del Congo y República del Congo, que cuenta con 12 millones de personas. Es una urbe enorme. ¿Y qué hacemos con esa cantidad de gente, querido Casian? ¿Qué se le da a esa cantidad de gente? ¿Cómo? bueno, Qué sé yo. A ver, adelante. vemos que más y más la gente se van mudando a estas grandes ciudades, ¿no? Si son o las capitales del país, o si no, centros de los servicios digitales, que son esos tres mega ciudades, ¿no? Y yo creo que es una cosa muy importante y también le puede ayudar a dar oportunidad a estos jóvenes que quieren recibir financiamiento para sus ideas. Vemos un dato que yo creo que es también muy clave de un punto empresarial para mirar, es que 22% de los jóvenes en el continente de África tienen pequeñas empresas. Si lo comparamos a Latinoamérica, que también tienen muchas, son 18%, y en Asia son 13%, también como en Estados Unidos 13%. Entonces, otra vez, 22% en el continente de África y 13% en Estados Unidos. Entonces, vemos que más y más jóvenes en África quieren crear sus propias pequeñas empresas que quizás un día se van a convertir a grandes empresas, y eso ya nos enseña que hay más innovación, que hay gente con ideas que quieren crear algo grande, y eso ya es un factor que va a influenciar a la economía del continente de África. Entonces, muy interesante lo que está diciendo. Los países más destacados del África poblacionalmente y a través de sus economías en este momento son Sudáfrica, por ejemplo. Sudáfrica, que está en el sur, es una de las economías más grandes del continente africano y es un líder en desarrollo industrial. Sudáfrica tiene una rica diversidad cultural y es conocido ese país por su historia de lucha contra el apartheid, famoso Sudáfrica. Nigeria, de la que hablábamos, también es la nación más poblada del África. Nigeria tiene una de las economías más grandes, impulsado ese país por su industria del petróleo. Hay mucho petróleo en Nigeria. Su diversidad étnica y cultural también hacen que Nigeria sea relevante. Y naturalmente, al hablar de África, hablamos de Egipto, porque Egipto es una gran nación africana, con una rica historia que data de la antigüedad de miles y miles y miles de años. Egipto es famoso por sus monumentos históricos, su turismo, impresionante la cantidad de turistas que van allí. También tiene un papel importante en la política árabe y en la política africana. Es como una bisagra entre, digamos, Asia y África, o Medio Oriente y África, Egipto.
Después está Kenia, también conocido por su biodiversidad y turismo. Kenia es un líder en el sector agrícola y tiene un papel importante en la economía de la región del este de África. Y Etiopía, un país con una historia antigua y rica, y es conocido Etiopía por su independencia durante la colonización. También es un importante centro cultural y religioso, hogar de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Etiopía, que pasó mal también, por eso se llegaron a hacer esos grandes eventos musicales para juntar dinero para los etíopes, para la gente carente en Etiopía, sobre todo en la década de los 80. Bueno, querido Casián Peña, vos no estabas acá en la década de los 80, estabas ni en los planes todavía. Pero entonces... Yo también quería comentar una cosa interesante, ¿no? Acerca de todo lo que me comentó. Sí, lo que te estoy diciendo. Sí. Hay tantas naciones, como bien destacaste, y antes estaban muy separadas, no estaban trabajando juntos, ¿no? Pero notaban, ok, si queremos impulsarnos, tenemos que trabajar juntos. Y por eso ahora crearon la Área de Libre Comercio Continental Africana, ¿no? Que a ver, el área de libre comercio, después. Libre Comercio Continental Africana. Sí, el área de libre comercio continental africano. El área de libre comercio continental africano. Eso es lo que se gestó ahora como organización para que una a todas estas naciones. ¿Es así? Exacto. Y 54 de 55 naciones africanas se juntaron y firmaron este trato, ¿no? Sí, Yo creo que le va a ayudar mucho. Hay también datos que dicen, por ejemplo, que el comercio intraafricano va a subir al 50%. Entonces, eso también va a ayudar que trabajen juntos y comparten sus ideas, sus innovaciones, y también así quizás atraer más inversión de las afueras, ¿no? Y hablando siempre sobre el Mercosur, ellos tienen más dificultades y nos enseña aquí al momento que un continente como África, ellos son capaces, casi cada país, trabajar juntos para crear este comercio continental, ¿no? Y cómo no es posible que en Latinoamérica, en Sudamérica, podemos hacer la misma cosa. Entonces, es una locura. Yo creo que el Mercosur aún hay que mejorar muchas cosas. Pero bueno, Bruno. Por supuesto que hay que mejorar muchas cosas. Y también la Unión Europea, que quiere introducirse acá, y nosotros que queremos tener un pacto con la Unión Europea, y no se puede llegar a ningún acuerdo por los benditos franceses. Fíjate que vienen chicos que estudiaron en Francia, muy inteligentes, porque Francia dio mucho y da mucho, ¿verdad? Francia dio mucho y da mucho, así que vamos a hablar. Francia es una gran nación y con mucho refinamiento, con muchas ideas, muy visionaria en la parte de la política también Francia, con mucha historia, además está decir. Bueno, querido Casián Peña, ¿qué puedo decirte? Dankeschön. ¿Cómo se llama? Por tu capacidad de comunicación. Thank you very much. Muchas gracias. Y antes de dejarte, más quiero concluir con un pequeño comentario, que es que ahora es un tiempo para los inversionistas, la gente que quiere invertir dinero. Sí, claro. Mirar hacia África, que es una inversión más o menos barata, ¿no? Pero que hay un retorno muy alto, ¿no? Entonces, al momento, para todos estos miles de... ¿Qué hay muy alto? ¿Qué hay muy alto? Retorno. El retorno muy alto, sí, claro. El que invierte allá, el retorno es altísimo, claro. Sí funciona, porque millones de jóvenes africanos tienen ideas impresionantes y ahora nomás es importante que ellos puedan acceder a financiamiento, lo mismo como en Latinoamérica, ¿no? Para poder impulsar esas nuevas ideas, innovar el país, ¿no? Entonces, el financiamiento sigue siendo la cosa fundamental, pero como ya te comenté, la ONU está trabajando fuertemente con el continente y bueno, vemos que hay gente con ideas muy interesantes y bueno, vamos a ver lo que va a pasar en los próximos años, ¿no? La Organización de Naciones Unidas. Bueno, estuvimos hablando de la misma organización la semana pasada
¿Y cuál va a ser tu traje de Halloween, querido Casian Peña? Porque Ya lo tengo puesto, ya lo tengo puesto. ¿Ya tenés puesto ese traje de Halloween? No, no. No, yo no soy mucho de esas cositas. Yo no soy mucho de esas cositas. No muevas tanto ahí las cosas que salen unos ruidos atroces. Estás moviendo tu pupitre ahí, ¿cómo se llama? Bueno, pero tenés que ponerte algo, una máscara, una cosa así. Vas a salir a golpear puertas. No, acá no. Acá no es... depende siempre de la región, ¿no? Pero a menos acá en Nueva York En es New una York. cosa tan popular. ¿Te parece que no? Es Bueno, solo puede para ser. los muy, muy jovencitos. Y bueno, pero vos no estás muy lejos de ser muy jovencito. Pero... Ay. Bueno, muchas gracias, querido Casian Peña desde New York. Y bueno, fabuloso. Somos BM Online. Conectate con nosotros.